Bueno, ya estamos grabando. La clase pasada, como recordarán, tuvimos algún problema este, con el Zoom en realidad y quedó la clase de Marx con algo que había dicho yo, después completó el profesor Omar y yo después grabé y subí a YouTube algunas cuestiones de Marx y del marxismo. Lo que vamos a hacer hoy es, si bien no voy a repetir esa clase, voy a tomar algunos conceptos claves que señalé y ustedes podrán ampliar allí y vamos a continuar, porque no es que en esa clase esté todo, sino que dije algunas cuestiones de Marx y ahora entonces, que estamos, cierto, en el marco de la unidad de los clásicos y el primero que estamos viendo es Marx, vamos a continuar con su teoría. Intentaremos terminar para después seguir con otro clásico, ¿no? Bueno, eh, les reitero el tema de estar muteados para que no se meta el sonido que aparte generalmente es privado en la sala de todos. Eh, allí, ¿quién es? Bueno, no sé si... Bueno, largamos entonces con la clase. Habíamos mencionado que el enfoque de Marx es un enfoque dialéctico, ¿no? Materialismo dialéctico. Por eso es que también vimos dentro de los conceptos en la unidad 2 que es la dialéctica. Como recordarán, es un modo de pensar que básicamente articula dos dimensiones y las relaciona en, en esta lógica dialéctica que hemos ya conceptualizado. En esas categorías duales que Marx utiliza, todo el tiempo utiliza en su análisis esta lógica, pero predomina, hay un micrófono abierto ahí que se mete, a ver si logro identificar quién es. Creo que, hola Carlos, creo que es Sí, Brenda, puede ser, a ver me Brenda, parece. si no estás escuchando, podés mutearte. Ahí creo que se muteó. Ah, bien. Este, Entre las categorías que más nos interesa subrayar del análisis dialéctico, vamos a ver cierto clase social, vamos a ver esta relación entre condiciones y conciencia, y lo que llamamos estructura y superestructura. Por supuesto que vamos a empezar a desmenuzar cada una de ellas, pero recuerden este marco, ¿cierto? Este marco relacional que supone la categoría de la dialéctica. Eh, También, como recordarán, porque esto creo que sí lo alcancé a decir, es cierto, en la primera clase, la cuestión de que en el epitafio de la tumba de Marx decía algo así como, hasta ahora los filósofos se han ocupado de comprender al mundo, más de lo que se trata es de transformarlo. Allí, en esta frase, hay también una cierta dialéctica entre una actitud práctica y una dimensión conceptual, ¿cierto? Conocimiento y transformación. Claramente se trata de dos dimensiones diferentes, ¿cierto? Una cosa es lo que uno piensa, dice, lee, por ejemplo, y otra es ponerle el cuerpo a una actividad de intentar transformar algún aspecto de la realidad. ¿M? Uno puede tener una actitud de compromiso con más o menos conocimiento de lo que está haciendo. Y puede conocer algo sin comprometerse o comprometerse mucho o poco, ¿no? Es decir, lo intelectual tiene cierta autonomía de la actividad práctica. Y en este sentido, autonomía y relación, ¿cierto? Porque claramente que lo mejor cuando uno hace algo es conocer. Y también es muy interesante
conocer desde la acción práctica, ¿cierto? De la experiencia, de las actividades, tratar de reflexionar sobre las mismas y elaborar conocimiento. Es decir, hay ahí un vínculo entre conocimiento y acción. Ahora Marx, él lo mencionaba y además lo practicaba en su vida, ¿cierto? Él no solamente era un intelectual, un escritor, un filósofo, un analista, sino también que él organizó un partido político. Él se comprometió en su vida también con una transformación y valoraba la acción transformadora, el compromiso, porque para transformar algo, decía, hay que comprometerse. Y en este sentido, entonces, esa relación que él plantea, lo teórico y la acción, los pone en una relación dialéctica. Claro que uno podría pensar, ¿cierto?, que esas dos dimensiones no agotan la realidad. De hecho, nosotros venimos hablando de otras dos dimensiones como básicas en la estructuración de la realidad. Ahí hay un micrófono abierto. Revisen, por favor, cada uno. Que nosotros venimos señalando, ¿cierto? Dos dimensiones, siempre decimos lo emocional y lo racional, ¿eh? El corazón y la cabeza. Pero acá lo que está planteando Marx es lo conceptual y la acción. Si uno piensa, ¿qué pasó, digamos, con lo emocional, ¿no? Eh, Marx está viviendo una época bastante racional, si se quiere, ¿no? Una época en donde la racionalización del mundo social ocupa un gran espacio. Y posiblemente Marx no estimó lo suficiente el espacio que tiene o la dimensión que tiene lo emocional, no solo en el conocimiento, sino también en las actitudes políticas, ¿no? Porque es difícil comprometerse en una actividad si uno no siente cosas. Perdón, Carlos, Sí, ahí Belu, Escudero y Nara Martínez tienen el micrófono abierto. Por favor, si lo pueden cerrar. gracias, Hugo. Este, entonces, uno podría decir qué pasó con la dimensión emocional, lo afectivo en Marx. Incluso más, uno podría decir que cuando ve lo emocional, eh, Marx le atribuye una dimensión como que genera cierto equívoco en el conocimiento de la realidad. Es así que él, por ejemplo, cuando piensa qué es lo ideológico, él se refiere a lo ideológico como un conocimiento emocional y que dista mucho de ser científico. El conocimiento científico tiene que apelar a una mayor racionalidad y no a un apego emocional, ¿no? Bueno, son puntos de vista que uno puede estar de acuerdo o no, por supuesto, como toda la teoría de Marx y como cualquier otra teoría. Uno puede decir, me parece que acá no estoy del todo de acuerdo, ¿cierto? Sobre todo en esta época contemporánea, en donde ni lo racional ni las prácticas políticas son predominantes. Más bien diríamos que hoy la dimensión predominante es lo emocional, ¿cierto? Lo que la gente siente hacia el mundo que los rodea, ¿cierto? O sea, la emoción como dimensión predominante en la conceptualización política, ¿no? Claramente esto no pasaba en la época de Marx y Marx podríamos decir o no lo vio o no le atribuyó la suficiente envergadura que tiene y que sobre todo iba a tener con el paso de los tiempos esta presencia de lo emocional. ¿Mm? Podríamos incluso pensar que Marx era un racionalista materialista, si se quiere, porque él estaba convencido que la realidad material
se movía dialécticamente, ¿no? Es decir, tenía una lógica que la hacía marchar, ¿no? Es decir, una concepción claramente racional, que es muy afín a la época. Ustedes piensen que en esa época, por ejemplo, la ciencia se maravillaba al descubrir que la naturaleza tenía leyes, tenía un comportamiento, la naturaleza perfectamente predecible por la matemática, por la física. De ahí es que se llegó a pensar, ¿cierto?, que Dios había, o el lenguaje de Dios era la matemática. Y entonces, por lo tanto, había plasmado al mundo matemáticamente. Y por consiguiente, nosotros racionalmente podíamos descifrar al mundo. Es decir, lo racional no solo tiene su soporte en la conciencia, sino que el mundo se ha estructurado, se ha creado, se organiza, se relaciona racionalmente. Bueno, hay que ponerse en esa época para entender todo esto. Bueno, dicho esto, algunas cosas ya habíamos dicho de Mar también, pero a modo de repaso, y sobre todo subrayar, el concepto de clase social, ¿no? Porque esta idea de clase es muy importante en el marxismo, en el sentido de que Marx sitúa a la persona como un ser que pertenece a una clase social. Este aporte de Marx es soslayable. Después vendrán otros autores, ¿cierto?, que eh, podrán coincidir o no con Marx cómo interpreta la clase social, pero definitivamente la categoría teórica de clase social cobra cuerpo en el análisis sociológico gracias a Marx y evidentemente es uno de los capítulos centrales. Como decir, para la psicología el concepto de inconsciente ¿eh? remite a Freud y es un concepto fundamental para entender a la persona. También para entender a la persona, pero a la sociedad en su conjunto, esta idea de que los individuos pertenecemos a una clase social es bastante significativa, es bastante importante. Todo lo cual, eh, por allí puede sonar como una especie de herida narcisista. No me acuerdo si esto lo planteamos la primera clase o la segunda, de cómo tanto Marx como Freud, como este, Darwin, habían, a- habían herido el narcisismo humano en el siglo XIX, porque Freud, por ejemplo, decía que nuestra conducta se explicaba más por el inconsciente que por la razón consciente, ¿no? Por toma de decisiones conscientes. Para explicarla había que acudir más a lo que sucede en el plano de lo inconsciente. Darwin también acertó, digamos, una herida a nuestro narcisismo a partir de mencionar nuestros ancestros, ¿cierto? Que no somos seres divinos, celestiales, espirituales, hechos a la imagen de Dios, sino más bien hechos a la imagen de los monos, ¿no? Venimos de allí, lo cual también, por supuesto, es una gran herida. Y Marx, que nos viene a decir que somos lo que somos o hacemos lo que hacemos en gran parte Bluetooth por, device is ready to pair. FM tuner. por Line in. el micrófono, por favor. Ahí Josué Nieva, ahí está, ahí lo cerró Carlos. Bueno, este, entonces, en Marx, la pertenencia a una clase nos viene a decir también, o es una referencia de que mucho de lo que hacemos responde a una pertenencia de clase social. En este sentido, por ejemplo, la familia que nos toca nacer ya nos marca una impronta de esta pertenencia, ¿no? Y en ella aprendemos modos de relacionarnos, aprendemos valoraciones de todo tipo, ¿cierto? Estimamos, por ejemplo, un tipo de música, qué deporte nos gusta, qué, qué ideas tenemos sobre, no sé,
sobre todo, ¿cierto? Sobre la existencia, sobre Dios, sobre la sociedad, sobre la política, sobre la cultura. Mucha de nuestra concepción está imbuida de nuestra familia, de los primeros años de existencia, lo cual, por supuesto, no elegimos en qué familia nacer, ni en qué época, ni en qué lugar, sino que eso nos viene dado, y además de que nos viene dado, tiene una inmensa incidencia en nuestras orientaciones, que por supuesto después uno no se da cuenta que está replicando eh, algo que aprendió en su hogar, ¿cierto? No tiene esa conciencia de decir, bueno, a mí me gusta la cumbia porque en el barrio que nací se escuchaba mucho la cumbia. No, uno dice, a mí me gusta la cumbia porque me gusta y punto. No tengo que explicar o no puede, no tiene sentido decir que me gusta la cumbia porque de chico escuché cumbia. ¿Qué me importa? Me gusta la cumbia, la siento y me gusta. Eso es lo que cada uno de nosotros expresaría racionalmente. Sin embargo, ese vínculo de, de niño de escuchar la cumbia es lo que después a uno le hace gustar la cumbia, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, pero veamos cómo entiende Marx este concepto tan importante de clase y en el marco de la dialéctica, ¿no? Marx dice que clases o una relación de dominantes dominados ha existido siempre, siempre. Ahora no será por siempre. Va a llegar un momento en que eso va a cambiar. No obstante, si miramos la historia para atrás, siempre ha habido dominantes y dominados. Un ganador en una guerra, por ejemplo, que esclaviza a los perdedores. De allí se gesta una relación de dominación, que con el tiempo va cambiando de forma. Ya no es amo y esclavo, sino que puede ser, por ejemplo, o ha sido, terrateniente y campesino, nobles y plebeyos. Y en la época de Marx, él dice, dominantes y dominados se llamarán, la forma que adoptará es burgueses y proletarios. ¿Mm? No es que él diga solamente hay dos clases sociales, pero sí, dos clases son las predominantes, son las que vienen a estructurar el mundo social. Habrá clases intermedias, pero tienen poca incidencia. Esto es en el pensamiento de Marx, ¿no? ¿Y qué son los burgueses y proletarios? Y acá es donde él va a definir eh, esta conceptualización de clase, que es importante que ustedes la recuerden porque suele ser preguntas de exámenes casi siempre, ¿no? ¿Qué es lo que hace que uno sea burgués y otro proletario? Además de, por supuesto, haber nacido en una familia burguesa o haber nacido en una familia de trabajadores. Lo que va a determinar esto va a ser el concepto de propiedad privada, ¿no? El burgués es propietario de los medios de producción, mientras que el proletario lo único que posee es su fuerza de trabajo. Eso, trabajo. ¿Eh? Esto es lo que a uno lo sitúa en una clase o en otra, ser propietario o no ser propietario. Ahora, ustedes quizás se estén preguntando, algunos de ustedes, qué son los medios de producción. Y de hecho, Marx además distingue Oh, buena la pregunta. medios y modos de producción, ¿no? Son categorías semejantes pero distintas. Los medios tienen que ver con las cuestiones concretas, como la fábrica, las herramientas, las tecnologías. eh, Eso serían lo que se utiliza para producir. El concepto de modo tiene que ver con una relación jurídica entre el trabajador y el burgués, el propietario. Relación jurídica de patrón obrero.
Esa relación jurídica está sostenida por leyes y por la violencia física que puede imprimir el Estado si la ley se transgrede. Es decir, si vienen los trabajadores y se apropian de una empresa, de una fábrica, el propietario acude a la justicia para que ésta dé orden a la policía para desalojar ese acto de posesión. Brisa. Pregunta. Estaba anotando y me perdí. Dijo, el modo de trabajo es la relación jurídica de... Entre el burgués y el proletario. Entre el burgués y el proletario. Perfecto. ¿Entre el qué? ¿Cómo? ¿Entre qué? ¿Entre qué? Entre el burgués y entre el burgués y el proletario hay una relación jurídica. Es decir, Ok. el burgués, por ejemplo, contrata a un trabajador y dice, mira, yo te voy a pagar un sueldo de tanto por mes, vos tenés que cumplir tantas horas, vas a tener estos derechos y estas obligaciones, y existe jurídicamente leyes que sostienen y que validan ese contrato que se hizo entre el burgués y el trabajador. Hay un respaldo jurídico que viene a sostener esa relación, ese acuerdo entre burgués y proletario. Por eso les decía que si un día los trabajadores se organizan y toman la fábrica, el dueño, ¿no?, puede ir y reclamar a la justicia que se desaloje esa toma, y la justicia, dado que existe una ley que garantiza la propiedad privada, manda, por ejemplo, a la policía a ejercer el desalojo de esa toma que se ha hecho. Es decir, existe una garantía jurídica de la relación de propietario-trabajador. ¿Eh? Eso Marx lo llama modo de producción. El modo de producción está sostenido jurídicamente, está garantizado por el Estado, por la ley, por la justicia, por las fuerzas policiales, garantiza que el propietario pueda perdurar como propietario de sus medios de producción. Su lugar físico, sus herramientas, su materia prima, son propiedad de él. Y el trabajador se le paga por su fuerza de trabajo. Entonces, esto, Gracias. no. ¿Lo entendiste mejor ahí, Brisa? Sí, muchísimo mejor. Gracias. Bueno. Entonces, la clase social para Marx se expresa en estos dos términos, ¿no? El que es dueño de los medios de producción y el que solo posee su fuerza de trabajo. Ya allí hay un vínculo laboral, un vínculo que se hace un acuerdo entre el burgués y el proletario, pero ese acuerdo está garantizado, los términos de ese acuerdo está garantizado por las leyes, por el Estado y por la justicia. Enseguida vamos a retomar esta idea de clase y de burgués y proletario cuando veamos el concepto de plusvalía, de valor, por qué se gestan los valores, por qué las mercancías valen lo que valen, etcétera, ¿no? Pero esto lo dejamos momentáneamente y avanzamos sobre otras categorías, porque de alguna manera estamos repasando también lo que yo les he dejado ahí grabado. Otra categoría interesante desde el punto de vista dialéctico en Marx es la relación que existe entre las condiciones objetivas de existencia con la conciencia que tenemos de esas condiciones de existencia.
Uno podría acá decir que estos conceptos, condiciones y conciencia, tienen que ver, en última instancia, algo que esta categoría de última instancia también es muy usada por el marxismo, en última instancia tiene que ver con las condiciones materiales y las condiciones ideales, ¿no? Recuerden que cuando vimos dialéctica dijimos que la discusión filosófica de estos términos en esa época tenían el nombre de materialismo e idealismo. Entonces, materialismo no es solo las cosas, no es solo la tierra, los minerales, los objetos palpables. Materialismo, en el marxismo, hay que entenderlo como las condiciones que nos vienen dadas de existencia. Las condiciones son la propiedad, la posición que ocupamos al nacer y en el desarrollo de nuestra existencia, ¿no? Nuestra clase social es una condición objetiva que se nos impone y que la vamos reproduciendo en nuestro día a día. Eso es una condición. Ahora, conciencia es un concepto más fluido, más abstracto, que tiene que ver con las ideas que tenemos, con las representaciones que nos realizamos. Tuvieron la clase con el profesor Hugo sobre el concepto de representación, ¿no? Algo que se vincula mucho a nuestra conciencia, a nuestros gustos, a nuestras percepciones, el plano de la conciencia, que es distinto al plano de las condiciones. Bueno, Marx va a establecer allí un vínculo interesante que nos invita a pensar y sobre todo también, como todo lo que damos, ¿cierto?, a intentar traerlo a nuestra actualidad y ustedes a su vocación por la psicología, ¿cierto? Porque la idea de conciencia, de toma de decisiones, de lo que nos representamos de la realidad, es algo muy cercano a lo psicológico, ¿no? Sobre todo, y cuando vinculamos a condición, por supuesto, a la psicología social. Bueno, condiciones y conciencia. Marx dirá que es de esperar que la gente tenga una conciencia que refleje, que sea afín a sus condiciones de existencia. Es decir, una persona burgués, de condición de existencia burgués, es lógico que piense como burgués. Por lo tanto, por ejemplo, es lógico que en sus discursos, en sus pensamientos, valore la propiedad privada, valore el mérito, valore el esfuerzo individual, valore el mercado y critique, por ejemplo, las acciones colectivas, critique la intervención del Estado, critique la toma de decisiones en grupo. ¿Por qué? Porque pensar, como decía antes, las cosas que dije antes, son afín a su condición de burgués. El burgués, los burgueses, los propietarios, requieren efectivamente que la propiedad privada no se atenúe, que el Estado no les regule sus actividades, que no lo carguen de impuestos, que valoren el mérito individual de él y de todos. Es decir, son pensamientos afines a lo que ellos hacen y lo que les conviene también en ese tipo de actividad. Ahora, lo que va a ver Marx es que hay gente, trabajadores, que en lugar de pensar como trabajadores, piensan también como burgueses. Gente que es explotada, gente que no se le paga lo que merecen. Se sorprende Marx al decir, pero este que es un trabajador, resulta que tiene la conciencia, la misma conciencia del empresario. Tiene, lo que dirá Marx, una falsa conciencia.
Ya voy a seguir con esto. Simplemente me estoy adelantando un poco para que ustedes vinculen estas dos categorías de condiciones de existencia, condiciones objetivas, condiciones materiales, con la representación en el plano de la conciencia de la posición que se ocupa en esas condiciones. Es decir, en qué posición me toca vivir y cómo pienso. Lo que dice Marx, es esperable que exista una afinidad entre mi modo de pensar con mis condiciones. Lo que es extraño es que, siendo de una clase social, piense de otra. ¿Eh? Siendo pobre, piense como rico. Siendo proletario, piense como burgués. Y dirá Marx, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que uno pueda tener una falsa conciencia? Bueno, esto a veces sucede porque hay un trabajo de quienes se ven favorecidos en esa relación, en este caso los dominantes, para que así sea. Este trabajo de inculcar una falsa conciencia se llevará a cabo con múltiples formas y medios. Se llevará a cabo, por ejemplo, con la religión, con la escuela, con el Estado. ¿Mm? Marx no habla de los medios de comunicación porque en esa época apenas había periódicos que circulaban muy poco, pero hoy claramente es indudable que los marxistas actuales incorporan ¿eh? las redes sociales, los medios de comunicación como, eh, como grupos, empresas, etcétera, que tienen una gran incidencia en incidir en nuestra conciencia. Repetimos entonces, no es un acto reflejo la conciencia que tenemos de nuestras condiciones de existencia. Uno puede tener una falsa conciencia. De ahí es que él va a acudir también a dos categorías sobre la conciencia. Conciencia en sí, conciencia para sí. ¿Qué quiere decir conciencia en sí, conciencia para sí? La conciencia en sí es la que surge un tanto así, espontáneamente, que puede o no ser fiel a esas condiciones de existencia. Generalmente no lo son. Él dice, por exponer un ejemplo, me parece que lo tengo por acá el ejemplo. ¿Eh? Bueno, en una de las diapositivas que sigue está escrito el ejemplo. Él dice, este, lo que pasó, relata un hecho, ¿cierto? Lo que pasó en una fábrica en Inglaterra sobre un grupo de trabajadores que se veían explotados por sus dueños, ¿no? Que trabajaban mucho, le pagaban poco, si alguien faltaba lo despedían, etc. Esos trabajadores lo que hicieron un día fue agarrar y romper las máquinas, prender fuego a la empresa. Ese acto de rebelión, dice Marx, puede ser bueno, pero eh, aún no es una conciencia que realmente refleje lo que está pasando. Todavía es una falsa conciencia porque no se dan cuenta esos trabajadores que lo que les está pasando no les pasa solo a ellos. No les pasa porque el dueño de esa empresa era una persona ambiciosa. Lo que pasa les pasa también a otros trabajadores y no solo del mismo ramo, creo que esa era una juguetería, ¿cierto? No solo a los trabajadores de la juguetería, sino también qué les pasa a los trabajadores del acero, les pasa a los trabajadores de barcos, es decir, y no solamente pasa en Inglaterra, sino que pasa en Alemania y pasa en todo el mundo. Esa situación de explotación les pasa a todo el mundo, le pasa a todos los trabajadores.
Y les pasa por esa condición de ser trabajador. Les pasa porque hay una estructura social, burgueses y proletarios, de explotación. El burgués, al ser el propietario de los medios de producción y el tener esa relación garantizada por la fuerza del Estado, explota a los trabajadores. Cuando los trabajadores se dan cuenta, tienen conciencia, de que lo que les sucede a ellos, a cada uno de ellos, no es una cuestión personal, no es porque uno es flojo o ese grupo de trabajadores son vagos, sino que les pasa por pertenecer a la clase trabajadora, se da un inmenso paso de dejar de ser clase en sí para pasar a ser clase para sí. La clase para sí es un darse cuenta de la pertenencia a una clase. Y darse cuenta de lo que sucede tiene que ver con esta pertenencia a una clase. Pero acá no termina, porque Marx va un paso más allá y dirá, en realidad, para terminar de gestarse esta conciencia para sí, es necesario otro paso. ¿Cuál es ese otro paso? El de organizarse para llevar una acción transformadora. Acá es como una cuestión evolutiva en el marxismo, de tener primero una conciencia en sí, que es una falsa conciencia, a ir construyendo una conciencia para sí. Esa conciencia para sí tiene que tener la claridad de que hay una relación de clase social en la explicación de lo que sucede. Nos pasa esto por nuestra pertenencia a la clase proletaria. Y para avanzar aún más, tienen que darse cuenta que eso hay que transformarlo y para transformarlo hay que organizarse. La acción transformadora, revolucionaria, requiere de una organización. Por eso es que Marx va a escribir el manifiesto del Partido Comunista, va junto con Engels a ser el fundador del Partido Comunista y proponer que esta sea la herramienta que tengan los trabajadores para generar una transformación en el mundo social, ¿no? ¿Se entendió esto? Conciencia en sí, conciencia para sí. También es importante porque es un tema que nosotros preguntamos, ¿no? Así que si alguien tiene dudas, bueno, también están las, por supuesto, la consulta en el práctico, ¿no? Pero nos interesa mucho que dominen estas categorías. Profesor, Sí, disculpe, buen día. buen día. Me gustaría que por favor me repitiera la conciencia para sí. La de la conciencia en sí me quedó clara, pero la de para sí, no. Bueno, igual digo un poquito del en sí porque por el contraste también se entiende el para sí. La conciencia en sí es una conciencia espontánea, la que surge sin más, ¿cierto? La que surge de nuestra propia condición de existencia. Y Marx lo que le llama la atención es que hay mucha conciencia en sí que no refleja las condiciones de existencia. Y en este sentido, como les decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que un trabajador piense como un burgués? O dicho de otra forma, ¿cómo puede ser que un pobre piense como rico? Ahí hay algo raro, ¿no? El pobre debería pensar de determinada forma que haga, que contribuya a transformar esa condición de pobreza. Porque si el pobre piensa como el rico, ni él ni su familia van a salir nunca de la pobreza. Porque el rico, ¿cómo piensa? Y lo que te pasa a vos es tu responsabilidad. Es porque no sos meritorio, no te esforzás, no ahorrás para invertir. Toda una serie de ideas que son válidas para el burgués. Ahora, alguien que no tiene un centavo, ¿de dónde va a invertir? ¿Eh?
¿Cómo vas a salir de la pobreza si no tenés recursos para salir de la pobreza? Y si sos pobre y pensás como el rico, bueno, por lo menos en la concepción marxista, estás como condenado a perpetuar tu condición de pobreza. Eso de alguna manera es una falsa conciencia, una conciencia que surge espontáneamente. La conciencia para sí supone una construcción, una especie de darse cuenta primero. ¿Darse cuenta de qué? Que uno pertenece a una clase social. Lo que nos pasa no nos pasa por llamarnos Juan López, ¿eh? O Margarita Lucero, y que nos pasa porque nuestros padres eran pobres y nada más. No, lo que nos pasa porque pertenecemos a una clase social, la clase de los desposeídos, la clase que no poseen medios de producción. Eso, de alguna manera, es determinante, la pertenencia a una clase. Entonces, hay una cuestión acá de responsabilidad social. No es una responsabilidad de la familia o del individuo las condiciones de existencia que les toca atravesar. No es que los pobres son culpables de ser pobres, sino que son culpables, perdón, sino que son pobres por esta condición de clase social de pertenecer a ese sector. Ese es un primer paso en la construcción de una clase, de una conciencia para sí. Darnos cuenta que lo que me pasa a mí le pasa a todos los que pertenecen a nuestra clase social. A todos los pobres se lo explotan en el mundo laboral. ¿Mm? Por esta condición de clase dominada. Y el segundo paso es el paso de organizarse para llevar a cabo una acción transformadora. Es decir, darse cuenta, organizarse y después ponerle el cuerpo en un compromiso transformador. Conciencia de clase, organización y acción transformadora revolucionaria. Cuando sucede eso, se ha construido una conciencia para sí, una conciencia que refleja, que es auténtica a las condiciones de existencia. Cuando hay una manipulación de la Iglesia, de los medios de comunicación, del Estado, de los dominantes, para tener un pensamiento, una falsa conciencia, esa manipulación se hace para que no se llegue a una acción transformadora, para que los dominados piensen de una manera afín a los intereses de los dominantes. ¿Eh? En estos últimos, supongamos, 100 años, se ha ido acentuando algo que antes era un tanto extraño, que es las representaciones políticas y partidarias de los distintos sectores sociales. Es decir, por ejemplo, los trabajadores tenían partidos políticos que defendían los intereses de los trabajadores. Los ricos tenían partidos políticos que defendían los intereses de los ricos. Para simplificar, los trabajadores generalmente eran socialistas y los ricos liberales. Hoy en día nos encontramos que muchos trabajadores pobres y marginales tienen una representación política en lo que significa la, la, la proyección o la estructuración política de los dominantes, ¿cierto? O sea, el liberalismo es una expresión política que claramente garantiza que el dominante lo siga siendo. En cambio, el socialismo busca transformar esas condiciones. Uno puede estar de acuerdo o no, ¿cierto? Uno puede decir, me parece que no. Me parece que el socialismo, si bien ejerce una acción transformadora, las consecuencias son que generan más pobres, ¿no? Puede estar esa crítica, y es legítima esa crítica, pero sería como dar un paso más sobre esta conceptualización que les estoy planteando
que es la estructuración de la relación, condiciones y conciencia. Como qué condiciones uno tiene, qué conciencia es la que se espera que surja, ¿no? Por lo menos Marx ve esto, que los trabajadores deberían tener una conciencia de clase y tener acciones transformadoras. Y cuando un trabajador piensa como un burgués, es porque ahí ha habido una falsa conciencia. O dicho en términos más nuevos, se le ha lavado la cabeza, ¿eh? Ha habido una acción de inculcar una falsa conciencia, que por supuesto no se da cuenta, y así como uno cree que le gusta la cumbia por una decisión personal, uno cree que es liberal por convicción personal, ¿no? Y por supuesto que es legítimo que así sea, ¿eh? Cuando uno ve una persona humilde y pobre que piensa como un liberal, y llama la atención, ¿cierto? Llama la atención porque no sería, refleja sus condiciones de existencia. Bueno, por lo menos desde el marxismo así se plantea. ¿Dudas, comentarios, críticas? Es un lindo tema para debatir ¿eh? Bueno, si no lo quieren hacer acá, en la instancia presencial, háganlo, porque yo por lo menos soy perfectamente consciente que quizás varios de ustedes no coincidan para nada con esta idea. ¿Mm? Yo la comparto incluso en parte, no totalmente. Eh, otras categorías dialéctica de Marx. Lo que hoy se conoce como estructura y superestructura. Acá hay dos dimensiones que de alguna manera, por supuesto, que están en sintonía con lo que venimos diciendo, pero que hacen referencia a dos cuestiones un tanto diferentes. Ya no sería condiciones objetivas y conciencia, pero sí sería las condiciones económicas de existencia y el resto de las dimensiones sociales. Es decir, la economía será una especie de estructura social que determina el resto de las otras dimensiones. ¿Cuáles son las otras dimensiones sociales que no son estrictamente económicas? Bueno, las culturas, la religión, bueno, dentro de cultura todo, ¿no? Religión, política, arte, moda, la ciencia, el Estado. Acá puse economía y política, pero la política es una de esas otras dimensiones. Lo que va a plantear el marxismo es que la dimensión estructural más fuerte está constituida por la economía, mientras que la otra gran dimensión, eh, en el concepto de Marx, generalizadas todas en la idea de una superestructura, estas superestructuras vienen a reflejar y ser afines y ser funcionales a los intereses estructurales. Sé que lo que estoy diciendo es complejo, pero no voy a seguir, no voy a terminar acá. Quiero retrotraerme y explicar qué es una estructura. Porque estamos hablando de estructura como si fuese un concepto que todos entendemos bien qué es lo que es. Y sobre todo al hablar de estructuras sociales, conviene detenerse un poquito. Acá la metáfora de estructuras biológicas viene bien, pero un ratito nomás, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, los órganos son estructurales en nuestra biología: corazón, pulmón, los riñones, etc. El sistema linfático, los huesos. Una estructura con su especificidad que hace de soporte a después la actividad funcional de esos órganos.
Los órganos y la función. Uno podría decir que los órganos sirven de estructura a la actividad que después desarrollan los organismos. Esa idea, después habrá en las ciencias sociales un elemento más cercano a temas, que viene, por ejemplo, de la lingüística, de la gramática. Ustedes saben, por ejemplo, cuando han ido al colegio, ¿no? Cuando están en clase de lengua, ahí como nuestros maestros nos enseñan que una oración puede ser analizada en términos de una estructura gramatical. Y se escribe una oración y ahí uno ve que se da un elemento que en todas coinciden, que es, por ejemplo, la separación en sujeto, verbo, predicado, objeto directo, objeto indirecto, modificador, adverbios. Y esas categorías es como que subyacen a nuestro pensamiento y facilitan, dan un soporte a la emergencia de una idea. Facilita que se emerja una frase, una idea, pero es lo que emerge está sostenido de esta estructura gramatical. Bueno, esto ha sido tomado por otros analistas y han dicho, che, pero esta idea de estructura podríamos ir más allá de la cuestión lingüística y verla en otros ámbitos. Verla, por ejemplo, en el comportamiento de la gente. Y acá, por ejemplo, Freud, para algunos, tiene mucho de análisis estructural, porque él va a plantear, ¿cierto?, que nuestra personalidad tiene un soporte estructural, ¿no? Inconsciente, preconsciente, consciente. El yo, el superyo, el ello, son estructuras que dan soporte, que mandan, tienen un soporte que generan una cierta determinación sobre las expresiones más concretas, puntuales y específicas. Y ¿cómo es que orientan y determinan? Por medio de reglas, por medio de pautas. Por lo tanto, la estructura genera orientación en lo emergente apelando a reglas de manifestación, de expresión. Reglas que se traducen en expresiones regulares y constantes. Bueno, esta idea de estructura, también sobre todo neomarxistas, la van a aplicar mucho en el análisis social al mencionar que las dimensiones económicas, las relaciones de producción que forman clases sociales, generan la estructura de la sociedad. Allí una sociedad tiene esta dimensión que es el soporte, que es lo más fuerte, que es lo determinante. ¿Y qué es lo que viene a determinar esta dimensión estructural? Todas las otras expresiones, ya sean religiosas, artísticas, culturales, políticas, legales, jurídicas. Todas esas otras dimensiones, hasta deportivas podríamos decir, responden a esa estructura. ¿Y cómo es que responden a esa estructura? Responden reproduciendo, y acá hay un concepto nuevo, muy importante en esta teoría, que es el concepto de reproducción. Reproducen las condiciones de la estructura. ¿Y por qué? Porque las condiciones de estructura, algunos, pocos, se ven muy beneficiados y están muy interesados que esas condiciones no se alteren para seguir siendo dominantes. Por lo tanto, van a buscar, por medio de la superestructura, esencialmente la iglesia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, que no se transformen las condiciones objetivas de la estructura, que no se altere las relaciones de propiedad privada en la estructura.
Si eso no se altera, esas condiciones se van reproduciendo a lo largo del tiempo, se mantienen. Hay un statu quo. Las nuevas generaciones, gracias a la herencia de la propiedad privada, siguen siendo dominantes. Y gracias sobre todo a la intervención del Estado, que va a garantizar que no se violente la propiedad privada de los medios de producción. Por lo tanto, la estructura ejerce una acción determinante sobre la superestructura. La función de la superestructura es reproducir las condiciones de la estructura. Repito esto porque es la síntesis de todo. La estructura social, esencialmente la dimensión económica, que es la dimensión económica, genera una acción determinante sobre las otras dimensiones sociales, denominada todas ellas en un concepto que las globaliza, que es el concepto de superestructura. La superestructura está determinada por la estructura y tendrá un mandato que les atribuye la estructura. ¿Cuál es ese mandato? Reproducir las condiciones objetivas de la estructura. ¿Cuáles son las condiciones objetivas de la estructura? Que existan dominantes y dominados. Por lo tanto, supongamos, ¿cierto? La religión, que forma parte de la superestructura, tendrá que decir cosas, promover cosas que contribuyan a que los dominantes sigan siendo dominantes y los dominados dominados. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿De qué forma? Y dirá Marx. Y bueno, por ejemplo, con la idea de que después de esta vida, los pobres, por ejemplo, tendrán una compensación del sufrimiento en la tierra. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, porque luego de muerto serán los que disfrutarán y tendrán esta compensación del sufrimiento en la tierra. ¿Y por qué esa es una idea afín a los intereses de los grupos estructurales? Y porque es una idea de resignación. Si yo sufro ahora, pero pienso que mi sufrimiento será compensado después, no me voy a organizar y me voy a comprometer en una acción revolucionaria, sino que lo que voy a hacer es resignarme. La resignación, entonces, muy promovida por las religiones, dirá Marx, es una de las estrategias de generar una falsa conciencia en las clases trabajadoras. Bueno, ¿solo la religión hace esto? No. La escuela, por ejemplo. ¿Cómo la escuela puede generar falsas conciencias? Si la escuela enseña, si la escuela genera movilidad social, si la escuela nos permite conocer cosas. ¿Por qué la escuela? Este Marx está loco. Bueno, Marx dice pocas cosas sobre la escuela, pero va a plantear las cosas básicas y después neomarxistas avanzan. ¿Qué es lo que planteará la escuela? La escuela dependerá, por ejemplo, los tipos de escuela que nos toca asistir. Veremos que hay escuelas que, por ejemplo, se dedican a la enseñanza del trabajo manual. Trabajo para preparar la gente para que sepa trabajar en las fábricas. Escuela para pobres, escuela para trabajadores. Y hay escuela para ricos. Esas escuelas no van a tener trabajo manual, no van a ir al taller a aprender, no sé, a soldar, a doblar los hierros, a cepillar madera, sino que van a ir a escuelas bilingües, a manejar el inglés, a tener contabilidad, a conocer cosas, a manejar, por supuesto, las nuevas tecnologías que un empresario, un gerente de empresa necesita. Entonces, una educación para los dominantes,
una educación para los trabajadores. Escuela para ricos, escuela para pobres. Esa es una estrategia, ¿no? Hay muchas más, pero esto lo vamos a volver a ver cuando veamos las sociologías especiales y nos detengamos un poquito en sociología de la educación. Vamos a ver esto, ¿no? Dos miradas, una que ven a la educación como reproductora y otra que ven a la educación como una llave, una puerta a la movilidad social. Completamente diferentes los enfoques que retomaremos en otro momento. Pero en el pensamiento marxista, la escuela es reproductiva. El Estado también forma parte de la superestructura. Y acá, en esta mirada del marxismo sobre el Estado, es que ha habido bastante autocrítica también de neomarxistas. Porque en el pensamiento de Marx, el Estado es una herramienta de la burguesía. El Estado forma parte de la superestructura. El Estado es usado por los dominantes para seguir siendo dominante, ¿no? Así lo veía Marx. Hoy ya pasado casi 200 años de la teoría marxista, lo que se observa del Estado es que en realidad es más una institución que defiende a los humildes. Toda ley, al ser general, genera cierta cobertura a los humildes, a los que menos tienen. Por eso los dominantes ven al Estado algo así como una organización mafiosa que hay que destruir. En Marx también había que destruir el Estado. En Marx, el Estado era una organización de los dominantes, era una herramienta de dominación de la burguesía. ¿Y por qué decía esto? Bueno, porque las leyes garantizaban la propiedad privada, porque si alguien quería transformar algo, venía la justicia y la policía y te reprimía. Entonces, formaba parte en el marxismo el Estado del aparato superestructural cuya función era garantizar la reproducción de las condiciones objetivas. Bueno, como les decía en el marxismo, el tema de los medios, al menos en un comienzo en Marx, no tenía gran espacio porque apenas había algunos periódicos en esa época circulando, ¿cierto? O sea, eh, un- pequeños, pequeños periódicos con poca tirada, ni radio había en la época de Marx, ¿no? Así que es como que no alcanza a visualizar Marx la incidencia de los medios de comunicación en esta labor de gestar conciencias, en esta labor y en esta lucha de ser un medio de reproducción de intereses de unos y de otros, ¿no? Hoy en día, los medios, las redes sociales, tienen una labor impresionante en esta disputa, ¿cierto? Hoy, ustedes saben que cuando se habla de guerra, se ha distinguido hasta no hace mucho la guerra convencional y la guerra fría. La guerra convencional es la batalla, ¿no?, de dos ejércitos que se tiran tiros. La guerra fría es esencialmente una guerra de influencias, una guerra económica, una guerra por ganar mercados, por seducir a gobiernos, una guerra más persuasiva, si se quiere. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría entre dos grandes bloques, el comunismo y el capitalismo. Hoy de lo que se habla no es ni guerra caliente ni guerra fría, sino que se habla de la guerra por la información. ¿Qué piensa la gente? El pensamiento de la gente se ha convertido en el objetivo de las confrontaciones mundiales. Tratar de dominar las conciencias, yo diría más, tratar de dominar las emociones,
más que las conciencias. Tratar de dominar qué deben sentir la gente, los jóvenes, los adultos, el votante. ¿Qué debe sentir el votante para que su voto sea afín a determinados intereses? Y qué mejor si está convencido que si cree que su voto surge de sus propias emociones, y no porque está siendo un lorito de otros, ¿no? Sino que yo siento esto y voto por lo tanto esto. Bueno, eso no es algo que no forma parte de una disputa de las superestructuras. No, eso es la frutilla del postre por la cual hoy se pelea. Hoy existe una confrontación por esas conciencias, una confrontación de información, de desinformación, de manipulación de conciencias, como nunca antes se había conocido, a pesar de que esto no aparece hace 2, 3, 10 años, ¿no? Hace muchos años que se viene trabajando en esta línea. El primero quizás que pone fuertemente en evidencia esto fue ese militar asesor de Hitler, que vio en el manejo de la información una herramienta de guerra muy importante para los alemanes. Bueno, desde entonces hasta acá se ha avanzado muchísimo en esto. Bueno, estas categorías en mar, ¿cierto? Clase social, condiciones, conciencia, estructura, superestructura. Veamos algunas otras. Profe, una ¿Sí? consulta. Sí. Usted había dicho que entonces el Estado, su tarea, su actividad es garantizar las condiciones y me quedé sin copiar todo. ¿Se puede usar el concepto de status quo, garantizar y reproducir el status quo? Sabes que, Antonella, hay como un eco que no te logro entender. La única palabra que te entendí es statu quo y condiciones, pero ahí suena mal la voz y no, no te entiendo. A ver, repetila, Suena por mal favor. la voz porque mi micrófono se escucha bien ahí. No, se escucha igual, mal. Está como Bueno, acoplado. Sí, proba de vuelta. profe, no hay drama. No sé si se me escucha o no, pero puedo preguntarlo en clase presencial. Tengo un problema con el micrófono. Bueno, Ahí intenta se escuchaba mejor. un Ahí se poquito escuchaba mejor, mejor, a ver. Antonella. Ay, perdón, ¿se escucha bien? Sí, Bueno, mi pregunta es si puedo yo, que usted había dicho que la tarea del Estado, su actividad, es garantizar las condiciones y se me cortó, no pude completarlo, pero quería preguntar si puedo usar el concepto de status quo, si es garantizar y reproducir estas condiciones, la tarea del Estado, para más. Bueno, voy a ver si te entendí bien porque pero a ver si con lo que te digo me respondes si era un poco la pregunta. ¿Cómo entraría acá el concepto de statu quo en este elemento de reproducción? ¿Qué significa statu quo? Statu quo significa que las cosas no cambian, ¿no? Eh, Preservar el statu quo, mantener el statu quo, significa que las condiciones que existen hoy no se alteren más adelante. ¿Mm? Que los ricos sigan siendo ricos, que los pobres sigan siendo pobres, que las familias ricas sigan siendo las mismas familias ricas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por eso es la idea de reproducción. La idea de reproducción que viene de la biología, ¿cierto? Una especie se va reproduciendo por medio del nacimiento de nuevos individuos. La reproducción biológica es esto, ¿cierto? La continuidad a lo largo del tiempo de la especie en nuevos individuos en virtud de que unos mueren y otros nacen.
Ahora, acá el concepto de reproducción social, muy vinculado al statu quo, ¿cierto? A mantener el statu quo, significa que la reproducción contribuya a que no se alteren las relaciones de dominación, sobre todo de los dominantes. Los dominantes quieren mantener esa situación de dominación. Son los privilegiados y por lo tanto no quieren perder esos privilegios. Por eso el statu quo es una condición buscada por los dominantes, ¿eh? No sé si apuntaba por allí lo de statu quo, la pregunta. Creo, Carlos, Eh, que Antonella, vos mencionaste si para Marx el Estado, su función es mantener el status quo en relación al Estado, ¿no? ¿Puede ser? Que esa fue la pregunta. exacto, esa era la pregunta. Si el Estado es, garantiza este status quo, sigue garantizando. Sí, en el marxismo el Estado juega ese rol de garantizar el statu quo, ¿eh? Eso, profe, muchas gracias. Perdón, lo que sucede también es que eso también depende de, de qué condición histórica, en qué momento, porque hay estados que en un determinado momento asumen el poder revolucionario, supuestamente. Y ahí, bueno, en ese sentido no garantizaría el status quo, pero generalmente sí, lo hacen porque en algún momento buscan la estabilidad de las relaciones sociales. Los estados tienden a buscar la estabilidad de las relaciones sociales. Y la contestación es muchas veces por fuera del estado. Pero depende de la situación también. Era eso lo que quería comentar. Gracias, profe. Bueno, nos quedan algunos conceptos más importantes de Marx y también después ver un poco lo que él plantea en el Manifiesto Comunista, que es su propuesta política que entrega a los trabajadores. En uno de los textos de Marx, en el Capital, son 3 volúmenes muy densos, que por supuesto el que los quiera leer, fantástico, pero tiene una complejidad significativa. Lo que sí es sencillo de leer, ameno, rápido, breve, es el texto del Manifiesto Comunista, que ahí está en la carpeta, y van a ver con qué facilidad se puede leer y comprender. Pero antes de entrar al manifiesto, nos queda ver algunas categorías vinculadas al tema del trabajo, al tema del valor, al tema de la alienación de los trabajadores. ¿Mm? Marx tiene un apartado en ese escrito que se denomina la teoría del valor-trabajo, que él mismo tiene una pregunta disparadora de lo que va a escribir, que la pregunta es, ¿por qué valen las mercancías lo que valen? Es decir, ¿por qué un auto cuesta 5 millones de pesos y un escritorio cuesta 20.000 pesos? ¿Qué hace que un escritorio cueste 20.000 pesos y un automóvil 2 millones de pesos? Bueno, uno podría decir, bueno, el tipo de material que se utiliza, ¿no? Uno es madera, el otro son chapas, es motores, tecnología. Otro podría decir, bueno, porque el mercado, de alguna forma, a partir de la oferta y de la demanda, va poniéndole precio a las mercancías. Hay mucho más gente que demanda un auto y por lo tanto eso eleva el valor del auto. Bueno, lo que va a decir Marx es sí, pero no. O sea, la relación oferta y demanda es importante, la materia prima es importante, pero en realidad la dimensión clave
que aporta valor a las mercancías es el trabajo humano. El trabajo tiene la posibilidad de generarle valor a un bien. En vez de comparar lo que dije, un escritorio con un auto, vamos a comparar, para que se note mejor, un escritorio con un pizarrón, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo los pizarrones más antiguos, que eran de madera, al igual que un escritorio. ¿Qué es lo que hacía que un escritorio costara 20.000 pesos y un pizarrón 10.000? ¿A qué se atribuye esos 10.000 pesos de diferencia? Si incluso uno podría decir se usó la misma cantidad de madera para hacer el pizarrón que para hacer el escritorio. Sin embargo, la cantidad de trabajo que se requiere para hacer un escritorio es mayor que el trabajo que se requiere para hacer un pizarrón, ¿no? No sé si alguno por allí entiende algo de carpintería, pero para hacer un pizarrón se arma una estructura de cuatro palos y se le pone una tapa de madera terciada y se pinta la tapa, posiblemente, no sé, teniendo las herramientas, en 1 hora, 2 horas, un trabajador puede hacer un escritorio, puede hacer un pizarrón, perdón. En cambio, hacer un pizarrón, estoy con los términos equivocados. Hacer un escritorio significa que tengo que hacer muchos cortes, atornillar, encolar, hacer no sé, la base, los cajones, las correderas de los cajones, la pata. Y eso no se hace en 2 horas, sino que a lo mejor lleva un día entero de trabajo. Con lo cual, hay allí una diferencia no de materia, no de cantidad de madera, sino de cantidad de horas de trabajo puestas en la madera para transformar esa mercancía. Brisa. No es duda ese aporte de que también otra forma en la que uno le puede otorgar como un precio a algo depende de la persona que lo está creando. Supóngase, yo me puedo crear así, diseñar un vestido y yo decido que mi vestido, o sea, más allá de la tela, del tiempo que me tardé, de las leyes de oferta-demanda, yo decido que quiero que mi vestido cueste 80 millones de dólares y yo lo publico y mi vestido cuesta eso. O sea, puede depender también de la persona que lo ha generado, decidir ella qué precio qué precio quiere ponerle, más allá de cualquier otra ley. Eso lo vi en una clase. Sí, pero lo que pasa es que cuando después vos decidís poner el precio, pero después efectivamente va a competir el precio de tu bien con otros productores, ¿no? Entonces, si tu vestido lo pones Claro. en 80 millones de pesos, pero al lado de tu publicación aparece otro por 60 y otro por 10 y otro por 100.000, bueno, es probable que tu vestido no se venda y que se vayan vendiendo los otros. Hay, Claro, porque depende y, del público objetivo al que yo iría enfocada. Por ejemplo, las hermanas Olsen no se han enfocado mucho en lo que es marketing, ni, o sea, seguramente las telas serán muy buenas y todo eso, pero ellas tienen un público objetivo que apunta a lo que es el lujo silencioso. Es decir, de estas personas que usan prendas caras y que no quieren que el resto de personas las esté conociendo o que sepa de que, ay, mira, que lleva una claro, playera Gucci. No, buscan cosas completamente distintas. sí, Bueno, eso, que a veces el precio lo define el que crea el producto. sí, sí, sí. Bueno, vamos a detener un poquito. Eh, Coincido con vos de que el vendedor tiene ahí cierta libertad para ponerle un precio. Ahora, no es lo mismo que sea el vendedor, ¿no? La familia Bucci, que sea la familia, no sé, María Rosa Gallo, ¿cierto? O sea, la familia Bucci, por ser la familia Bucci, ya se ha hecho un reconocimiento en el mercado
que lo que está vendiendo no solamente es el vestido, sino también el sello que tiene como Gucci, ¿eh? Esta prenda es Gucci y por lo tanto vale esto. No puede cualquier persona que no tenga ese capital simbólico poner el precio que se le ocurra. Si viene Juan de los Palotes con un vestido a decir que vale 10 millones de pesos, si es Juan de los Palotes no lo va a vender. Tendrá que ser alguien reconocido simbólicamente por el mercado que está dispuesto a comprar esa mercancía. Es decir, hay ahí un valor también simbólico, un valor social que se adosa a la mercancía. Lo que sí te voy a dar la razón es que Mark eso no lo vio y que son cuestiones que juegan en la construcción del valor de las mercancías, ¿no? Pero no es que cualquier persona, yo decido, no sé, pintar un cuadro y lo pongo a 20 millones de dólares. Y como decidí venderlo a 20 millones de dólares, alguno va a venir y me lo va a pagar. No, me lo va a pagar si soy un prestigioso pintor. Si nadie me conoce como pintor, nadie me lo va a pagar ni 20, ni 200, ni 2000. Me irán a pagar si está bonito 2000 pesos. Pero para poder yo ponerle el precio que yo quiero, estoy yo también ahí involucrado en el precio de la mercancía. Bueno, el tema, volviendo a Marx, ¿cierto? Marx dice, la cantidad de horas que un trabajador le pone a la materia prima pasa a ser una variable fundamental para estimar el valor de la misma. Si una mercancía hizo falta 10 horas de trabajo y otra hizo falta 5 horas de trabajo, seguramente la que hizo falta 10 horas de trabajo vale el doble. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un empresario? El empresario no paga al trabajador lo que consigue en la venta de las mercancías. No le paga por ese valor que le puso a las mercancías, sino que le paga un salario. Y es así, ¿cierto? Que al que trabajó 5 horas para hacer un escritorio, no es que lo hace trabajar 5 horas y después andate a tu casa. No, trabajas 10 horas y me vas a hacer 2 escritorios. Y yo, en vez de darte lo que le agregaste como valor a la mercancía, te pago un salario. Yo te pago por mes, no por el valor que le pusiste a la mercancía. De esa manera, dirá Marx, yo me garantizo, propietario, quedarme con un valor que lo voy a conceptualizar como ganancia. Yo puse la fábrica, pongo las maquinarias, pago la luz, pago los impuestos, te contrato, te pago un salario, tengo un costo de este escritorio, a mí me sale 15.000 pesos. Lo vendo a 20, por lo tanto, 15 destino a pagar los gastos y 5 son ganancias. Lo que va a decir Mark, eso que el empresario considera que es ganancia, en realidad es un dinero que no le está pagando al trabajador, porque es este que le puso con sus horas de trabajo el valor que tiene el escritorio. Son las horas de trabajo, es el trabajo. Mark acaba de usar una cierta ironía y va a decir, es el trabajo convertido en mercancía, dado que se le paga por hora, el único capaz de crear valor. El valor trabajo, al transformarse en mercancía, permite que el dueño de los medios de producción y de los productos que se producen se quede con un plus, ¿eh? Que él llama ganancia. El esfuerzo de mi trabajo, dirá el burgués, es la ganancia que logro por hacer algo que me sale 10 y venderlo a 20. Bueno, si yo lo puedo vender a 20, vale 20 porque el trabajador le puso ese valor a la materia prima. Esto, dirá Marx, es un valor mal apropiado. Es un plus
de valor que se apropia el trabajador, el burgués. Y a esto el Marx lo denomina plusvalía. La plusvalía, entonces, y acá repito el concepto, ¿cierto? Serían horas de trabajo que no han sido debidamente pagadas por el burgués. Repito esto, anótenlo porque es importante tener este concepto, ¿cierto? Es trabajo plasmado en una mercancía en términos de horas que no han sido pagadas por el burgués. El burgués se quedó con esas horas de trabajo. Se quedó con un dinero que era del trabajador. Ahora, ¿qué pasa? Marx dice, de alguna manera, en las reglas del capitalismo, se requiere de que que exista cierta concentración de mayor ganancia en unos que en otros. Porque si se reparten las ganancias, supongamos que esa fábrica de muebles sea una cooperativa y lo que venden, los muebles que venden y las ganancias que obtienen, se las reparten entre todos de manera igual, bueno, andarán bien un tiempo, un año quizás, pero no van a ser competitivos en el mercado. Porque en el mercado todo el tiempo aparecen nuevas herramientas, nuevas maquinarias, lo cual permite que hacer muebles con menos mano de obra, con mayor rapidez y por lo tanto bajar los costos de los muebles. Y por lo tanto dejar de ser competitivos a aquellas cooperativas que no tienen para invertir. ¿Por qué no tienen para invertir una cooperativa? Y porque si, supongamos, somos 10 trabajadores y hemos ganado 10 millones de pesos y nos repartimos 1 millón de pesos para cada trabajador. Nadie tiene capacidad de ahorro para comprar maquinaria e invertir. En cambio, en una relación donde uno es el burgués y el resto es proletario, en vez de pagar 1 millón de pesos, pago 700.000 pesos en términos de salario y me quedo con 300.000 pesos de cada uno de los trabajadores, yo. Entonces yo, que soy el dueño, sí voy a tener, supongamos, un mes, un excedente de 3 millones de pesos. Al año voy a tener 30 millones de pesos y con esos 30 millones de pesos puedo comprar nueva maquinaria, lo cual me permite ser más competitivo en el mercado. Entonces, bajo estas reglas de competencia, de libre competencia en el mercado, no queda otra alternativa que pensar que la plusvalía es correcta, que exista uno que concentre la riqueza y que los trabajadores ganen simplemente para subsistir, son las reglas de juego. Es por esto que, dirá Marx, no hay salida dentro del marco de las reglas del capitalismo. El capitalismo no se puede humanizar. No se puede humanizar porque las reglas que lo conforman son de competencia, como si fuese, no sé, la selva. No hay posibilidad de humanizar al capitalismo. Hay que cambiarlo por otro sistema. ¿Mm? Y no está inscripta en el mismo capitalismo la solución. No hay solución en el marco del capitalismo. Tiene que ser otra cosa. Otra cosa que esencialmente altere la propiedad privada. La propiedad privada es la clave de todo, es la clave de la acumulación de riquezas en uno, es la clave de ir a un lugar que se llama mercado y ofrecer las mercancías, y éstas regirse bajo la lógica de oferta y demanda. Nada de esto sucedería si no estuviera garantizada la propiedad privada. Me queda un concepto importante acá en Marx, que es algo que él critica y que también se refleja en este escrito que vamos a ver del manifiesto, que es el concepto de capital social de los bienes que existen. Marx dirá, ¿cierto? Lo que hacen los burgueses
es meterle el sello de propiedad privada a cosas que son propiedad pública, a capitales que son hechos socialmente. Lo vemos en un ejemplo. Yo, supongamos, cualquiera, una persona determinada, es dueña de un laboratorio de medicamentos. Ese propietario tiene trabajadores, tiene incluso profesionales muy bien formados, que investigan y descubren una droga para tratar una determinada enfermedad y por lo tanto que es eficiente, por lo tanto venden esa droga y la ponen a un precio alto porque, bueno, es eficiente, la enfermedad es importante y dirá, bueno, estoy haciendo un aporte a la salud pública y mi medicamento que he inventado vale, no sé, 10.000 pesos. ¿Qué dirá el marxismo acá? Dirá, muy bien por el aporte hecho, pero usted se está apropiando de muchos aportes sociales previamente establecidos. Por ejemplo, estos investigadores que tienen su laboratorio se han formado en una universidad y tiene bioquímicos, biólogos, farmacéuticos que han estudiado de conocimientos que están institucionalizados, conocimientos que han sido y han ido se gestando en muchísimas generaciones previas, en distintos países, por distintas investigaciones, y eso allí está disponible en una carrera, gente se ha formado y que después ese conocimiento con esos profesionales ha facilitado que usted invente ese medicamento. Pero cuidado, acá usted se está apropiando de saberes, de formaciones que la sociedad, que muchos otros trabajadores, que muchas otras generaciones a lo largo del tiempo han ido aportando a la comunidad. Es decir, hay un valor social preexistente que a usted le ha facilitado inventar este medicamento. Si no hubiera sido por la bioquímica, por la biología, por la universidad, por esos profesionales que se formaron, usted no podría haber inventado este medicamento. Hay allí un capital social, un valor social que usted está privatizando. Usted se apropia, como si hubiese caído del cielo los conocimientos biológicos, químicos, farmacéuticos, y le vinieron a la mano, usted se los dio a sus técnicos y estos inventaron la droga. No es así. Los conocimientos que tienen sus técnicos, la titulación que tienen sus técnicos, son valores sociales que la humanidad, porque ni siquiera son valores regionales, son valores de la humanidad, se han ido plasmando, acumulando y transmitiendo. Con lo cual, la propiedad privada hay que ver hasta dónde tiene legitimidad. Y podríamos continuar mucho más, ¿cierto? Para que sus profesionales vayan al laboratorio, estos toman un taxi que utiliza la vía pública para llegar al trabajo. Y ese taxi supone un automóvil. Y el automóvil pasa lo mismo que con el laboratorio. Hay conocimientos de la ingeniería, de la tecnología, de la informática, de la electrónica, que reevite a generaciones y generaciones previas que facilitan la existencia de un auto. Y la carretera pública es esfuerzo hecho por el Estado que construyó esa carretera. Y el Estado pudo construir esa carretera porque utiliza el pavimento. Y el pavimento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay cadenas de valores sociales realizadas que convergen en la invención de un medicamento. No es que cae la fórmula del cielo así nomás. Hay allí un capital social que el burgués se apropia.
Esa apropiación, ese ponerle el rótulo propiedad privada al medicamento, es controversial, por lo menos. Bueno, en el manifiesto, este texto que le hemos hablado ya varias veces, fue escrito por Marx en 1848. Había tensiones en Inglaterra entre las fábricas y los trabajadores. Se estaban empezando a organizar los trabajadores. Claro que Marx no fue el primero en decir, che, trabajadores, avívense, los están explotando, sino que había otros partidos, había partidos socialistas, existía el anarquismo, pero dirá Marx, hay acá falsas conciencias, estos planteos partidarios, políticos, no están haciendo un buen diagnóstico de lo que pasa, no están brindando buenas herramientas para generar una transformación. Y es así que escribe el manifiesto. Cuando ustedes lo lean, van a ver, ¿cierto? Hay frases del manifiesto que son muy conocidas, que forman parte de un poco de los lugares comunes que se citan cuando se habla del manifiesto. Así es el primer párrafo del manifiesto que dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Porque dice, se nos acusan de ser malignos, fantasmagóricos, que el comunismo se va a comer a los niños, ¿no? Y el comunismo, en realidad, lo que va a hacer es liberar a las mayorías de la explotación de unos pocos. Al principio del comunismo, perdón, del manifiesto, Marx hace una especie de defensa a las críticas que él le realizaban a él, a Engels, a su pensamiento. Dice: se nos critica de que no respetamos la libertad, este valor tan importante del ser humano que es la libertad. Que somos colectivistas, que avasallamos al individuo, que avasallamos las decisiones y la libertad que cada uno tiene. Ahora, dice Marx, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué libertad tiene el que nada tiene? ¿Se puede tener libertad si no tenés bienes para financiar las decisiones que tomás? Yo podré decir, yo soy libre de irme a vivir a Miami. Sí, por supuesto. Ándate a vivir a Miami. Pero tenés plata para pagarte el pasaje, tenés plata para la residencia, tenés plata de cómo vas a vivir allá. Todo eso hace falta dinero. Entonces, si no tenés dinero, ¿cómo vas a hacer real el irte a vivir a Miami? Yo tengo la libertad de vivir en el mejor country de la provincia. Ah, sí, la libertad la tenés. Si querés comprarte una casa en el country, nadie te la va a prohibir. Pero ¿con qué te la vas a comprar? Es decir, hace falta tener para tener la posibilidad de tornar real eso que queremos, ¿eh? La libertad, dice Marx, existe, pero para hacerla real hay que tener bienes. Primero, por lo tanto, están las condiciones de poder que cada uno dispone, ¿verdad? Se nos critica de que no somos nacionalistas, que somos internacionalistas, que vamos en contra del Estado-nación. Porque Marx, cuando Marx habla de la clase social, no habla de la clase social de un municipio, ni de una ciudad, ni siquiera de un país. Habla de la clase social de los trabajadores. Y acá Marx lo que va a decir es: ¿por qué me dicen a nosotros que hemos destruido el nacionalismo? Si lo que lo han destruido es el capitalismo. El capitalismo no respeta los límites de una nación. El capitalismo es una regla internacional. No respeta los límites nacionales. Es el capitalismo el que ha destruido el nacionalismo. Y por lo tanto, la revolución tiene que ser internacional. Y acá viene otra frase famosa de Marx, que es: trabajadores del mundo, unidos, ¿eh?
la organización de los trabajadores en un único partido debe ser mundial. Por eso el Partido Comunista no es un partido nacional de un país, es un partido que hay en todo el mundo por esta convicción de que deben transformar el sistema capitalista, que es un sistema internacional. Bueno, después Marx empieza, primero hace esta defensa de las críticas y después describe un poco qué es el capitalismo y después propone qué es lo que hay que hacer. En la descripción del capitalismo dirá: el capitalismo concentra una serie de factores de poder. Concentra, por ejemplo, las riquezas en una élite, en pocas personas por sobre el conjunto de la sociedad. Esa concentración de poder económico es el motor, es la clave. Pero concentra también el poder de las ciudades sobre el poder del campo. Hay una transferencia de dineros y de recursos del mundo rural a la ciudad. Concentra el poder político, ¿no? Por medio de la formación de un partido de los dominantes, Partido Liberal, Partido Conservador. Hay allí una concentración de organización en un partido. Bueno, Marx va a proponer, ¿cierto?, la lucha de clases. La historia, dirá Marx, es la historia de la lucha de clases. Las cosas han cambiado a lo largo de la historia, previo lucha de los dominados frente a los dominantes. Hay que dar ahora una nueva lucha, la lucha de los proletarios frente a los burgueses. Esta lucha de clase va a ser la última lucha, porque vamos a instaurar un orden en torno a la igualdad. El comunismo propone una única clase social, ya no dominantes y dominados. Todos vamos a ser una misma clase social. Bueno, esto se le critica a Marx de ser bastante utópico y que ni siquiera el comunismo, los partidos comunistas, instauraron la igualdad, ¿cierto? Porque inmediatamente surgió que quienes conducían el Estado, burócratas del Partido Comunista, tenían muchísimos privilegios en detrimento del resto de la población, ¿no? Entonces, en nombre de la igualdad, sin embargo, no se creó una única clase. Podríamos decir acá que se gestaron la población y la gente del partido, ¿no? Los del partido dominante, la población en general, los dominados. Bueno, esto a modo de una crítica muy común y muy extendida que se le ha hecho a la idea de que con el comunismo venía la igualdad de clases. Bueno, no obstante, Marx muere sin ver ningún país comunista. Y él creía que el comunismo se iba a gestar en Inglaterra porque era el país en donde existía mucha industria y que él vaticinaba que los trabajadores de las industrias de Inglaterra se iban a organizar. Sin embargo, y paradójicamente, el primer país comunista fue en Rusia, una Rusia zarista, una Rusia que, si bien se estaba dando un proceso de industrialización interesante, la inmensa aporte a la economía venía del campo, ¿no? Eran trabajadores campesinos. Bueno, fue allí, en esa Rusia de zares, una Rusia un tanto casi medieval, donde surge el primer país comunista, que Marx no lo ve, porque Marx muere antes de la revolución bolchevique, que fue en 1917. Él, no recuerdo bien cuándo falleció, 1884, si no me equivoco. Y entonces no alcanza a ver ningún país que haya implementado su sistema. Y bueno, pero también allí en el manifiesto va a dar algunas sugerencias para cómo organizar un partido y tomar decisiones desde el Estado para gestar esta nueva sociedad, esta sociedad sin clase. Por eso él, cuando dice la historia es la lucha de clase,
dice seguidamente, ¿cierto? Siempre ha habido clases sociales, pero no será para siempre. Cuando el comunismo gobierne el mundo, desaparecerán las clases sociales. Habrá una única clase. Por eso común, ¿no? Común como un elemento, como una palabra clave y distintiva en su propuesta. ¿Y cómo se logra el comunismo? Bueno, de varias formas. Primero y principal, aboliendo la propiedad privada de los medios de producción. Esto vale aclararlo porque no es que el comunismo te saque la casita, te saque la bicicleta, te saque tu ropa, sino esencialmente los medios de producción. Eso pasan a ser propiedad colectiva, en donde el Estado será provisoriamente, dirá Marx, el administrador de esas propiedades. ¿Por qué provisoriamente? Y bueno, porque cuando el comunismo logre imponerse como sistema en el mundo, habrá que deshacerse del Estado. El Estado lo ve Marx como una herramienta provisoria para realizar la revolución. Pero él había visto que el Estado era una herramienta de la burguesía, por eso dice, la vamos a usar y después lo vamos a tirar. Hoy, los marxistas, sin admitirlo, porque son bastante dogmáticos y las palabras de Marx son como si las hubiera dicho Dios, ¿no? Se aferran de una manera dogmática, ¿cierto? Es palabra de Marx, es lo mismo que si dijéramos es palabra de Dios. Entonces, no dicen abiertamente, Marx se equivocó acá en la conceptualización que hizo del Estado. Bueno, y muchos marxistas actuales defienden al Estado como una herramienta que posibilita generar cierta justicia. Pero defienden al Estado, sí, y si uno le dice, che, estás defendiendo al Estado, ¿no sos marxista vos? Ahí ya se les arma un cortocircuito, ¿no? Porque en la teoría marxista el Estado es una herramienta de la burguesía. Bueno, no obstante, Marx dirá provisoriamente el Estado tendrá que expropiar la propiedad privada de los dominantes. Tocar, por ejemplo, la herencia. Cuando alguien muere en una familia, los hijos heredan esos bienes. Eso dice Marx, fin. Vamos a gravar impositivamente muy, muy fuerte la herencia hasta hacerla desaparecer. ¿Por qué? Los bienes de una generación tienen que pasar sin más a los hijos de esa familia. Lo que genera una familia serán luego de muertos bienes de todos. Entonces, impugna el derecho de herencia en la teoría marxista, ¿no? Impugna la propiedad privada, impugna la herencia, plantea la existencia, por supuesto, de un Estado fuerte como una herramienta revolucionaria, aunque por cierto, como les dije, será provisoria. Provisoria hasta que el comunismo se imponga en el mundo, ¿no? Entonces, provisoria por muchísimos años y siempre y cuando logre destituir al capitalismo, cosa que no se logró. Aunque sí lograron ser muy fuerte, el comunismo logró ser muy fuerte. Esto ustedes, ¿cierto? Lo van a trabajar también, obviamente, en el práctico. La rebelión de la granja, que es un texto bastante crítico de lo que fue esos años del comunismo en Rusia, ¿no? Con primero Lenin, después Stalin, y que buscaron hacer real esta teoría marxista, volverla en una realidad concreta. Bueno, y en este sentido, entonces, para esa transformación hará falta una lucha de clases, hará falta lo que él dirá una dictadura del proletariado, hasta que desaparezca el comunismo, y habrá que revertir las divisiones que generaba el capitalismo, ¿cierto? La división entre trabajo manual, trabajo intelectual, escuelas para ricos, escuelas para pobres,
lograr integrar culturalmente a miembros de una sociedad y construir una única clase social. Bueno, de manera sintética, hemos concluido con el pensamiento de Marx, y después de que veamos los clásicos que siguen, que es Durkheim y Weber, vamos a hacer una comparación entre los tres, Durkheim, Weber y Marx, y algunas cosas, por supuesto, vamos a retomar. Hay preguntas, hay dudas, hay críticas. Tenemos unos minutos. Si alguien quiere decir algo. Sí, Xiomara. Profe, disculpe, yo pregunté en el chat, pero no me quedó claro la definición de estructura y superestructura y cuál haría referencia a los dominantes y los dominados. Bueno, no es que uno de estos conceptos sea sinónimo de dominante y otro de dominado. Es eso para distinguir, pero ya te lo explico de vuelta. El concepto de estructura sería como una especie de estrato social que subyace a cualquier sociedad. La dimensión que hace de soporte a una sociedad, que es la dimensión económica, que son las relaciones económicas, que son los medios de producción. Esa dimensión económica en una sociedad es estructural, y esto significa que es la que determina a las otras dimensiones. Por ejemplo, lo que sucede en el plano de la cultura está determinado por lo que necesita y por lo que pasa en el plano económico. Lo que sucede en el plano político está determinado por lo que pasa en el plano económico. Entonces, lo económico es la dimensión estructural. Y todo el resto de las otras dimensiones, educación, política, religión, arte, ciencias, tecnología, deporte, todo lo otro que no sea estrictamente económico, está englobado en el concepto de superestructura. En el marco de la estructura hay una relación de dominantes y dominados, de burgueses y proletarios. Eso es en la estructura. Y esa relación de dominación le va a marcar la función a la superestructura. Es decir, la cultura, la religión, la política tienen como finalidad garantizar que la relación de dominantes y dominados no se altere. Por eso decimos que la superestructura tiene como fin reproducir las relaciones de la estructura. Recién una compañera hablaba de statu quo. Esto significa que no se altere la relación. Statu quo es no cambio. Que no se altere la relación dominantes y dominados en la estructura, lo cual será tarea de la superestructura, con leyes, con el Estado, con la política, con los medios de comunicación. Hay que hacer cosas. ¿Está un poquito más claro ahí? Sí, gracias. ¿Brisa? Pregunta, ¿en qué se viene a diferenciar el comunismo del socialismo? Bueno, en realidad el comunismo es una forma de socialismo, porque el socialismo es el concepto más amplio que hay, así como el liberalismo hay muchas formas de liberalismo. El socialismo sería el concepto genérico más amplio. Lo que sucede es que dentro del socialismo hay socialismos más moderados, hay socialismos, por ejemplo, que creen que no se debe transformar el capitalismo. La socialdemocracia, supongamos, es una expresión socialista, pero no altera. La socialdemocracia no quiere abolir la propiedad privada. Acepta, acepta el capitalismo como modo de organización. Lo que sucede es que dice hay que moderar al capitalismo.
No puede el Perdón, capitalismo ser salvaje y explotar a la gente como sea. Después hay socialismo tipo trotskista, ¿no? Que son bastante anarquistas en su conceptualización. También se denominan socialismo. El comunismo es una forma de socialismo también, ¿no? O sea, el concepto de socialismo es más amplio y que abarca distintas conceptualizaciones. una Ok. distinción también es, hay partidos socialistas que se denominan socialdemócratas, o que es la socialdemocracia, y tiene una característica, es que son reformistas. ¿Qué quiere decir que son reformistas? Que ellos creen en una transformación gradual, no en una revolución, que de por sí una revolución sería violenta. Entonces, eso también es Claro, un matiz, una diferencia importante, ¿no? Dentro de los partidos socialistas. Los partidos reformistas creen en el Estado de Derecho, que es liberal, en realidad. Entonces, por eso hay mucho encono a veces dentro del campo socialista, entre los que son comunistas, que serían también partidarios de la revolución, con los reformistas, que lo ven como tibios o como que están ya dentro del sistema liberal, digamos, constitucional liberal. Y eso también puede aparecer también. Claro. Eso, ¿no? Ahí está. Esa era mi duda. bueno, gente, seguimos durante la semana con prácticos y seguimos también la semana que viene con teoría. Recuerden que en el aula ya están las fechas de evaluación. Vayan consultando para que no estudien sobre los últimos días nomás. Bueno, seguimos en contacto y que anden bien. Hasta luego, hasta la Chao, próxima profe, clase. gracias. Chao. Profe. Hasta luego.